además al Congreso, y después pues lanzaremos una serie de preguntas que irán interviniendo, se le irá lanzando a cada uno de ellos, para después, si hay tiempo, podemos abrir un turno de preguntas también y que participéis y hacer algo un poco más interactivo, ¿eh? Bien, pues entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Francisco Pérez, de la empresa Lasus, para que nos presente su proyecto. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Yo, de hecho, casi me voy a sentir más cómodo si puedo ir allí, ¿verdad? No hace falta. ¿Me escucháis? La sala entiendo que. ¿No? Bueno, vale, perfecto. Vamos a hacerlo desde aquí entonces. Bueno, Lasus es un asistente de movilidad para personas con discapacidad visual. Para entender mejor cuál es el propósito de Lasus, pues quería pedir, por favor, un poquito de la colaboración, pues de vuestra colaboración. Quería pediros, por favor, que cerrarais los ojos unos segundos. Todos tenemos los ojos cerrados, todos. Por ahí veo alguno que todavía no. Bueno, ya prácticamente todos tienen los ojos cerrados, perfecto. Bueno, ahora nos sentimos relativamente en los pies o en los zapatos de una persona ciega o con discapacidad visual. Entonces, imaginémonos que estamos en Málaga, por ejemplo, estamos en el cruce de Alameda con calle Larios y queremos subir por calle Larios. Obviamente tenemos los ojos, pues somos ciegos ahora mismo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimientos vienen? Pues seguramente nos sentimos desorientados, perdidos, tenemos miedo a conocer nuevos lugares. Bueno, ya por favor, abran los ojos de nuevo. Sé que no es la mejor hora después de almuerzo. Bueno, esa sensación de estar perdido, desorientado, la sienten solo en España en torno al 1 millón de personas. Tienen discapacidad visual. En todo el mundo son 285 millones de personas que tienen discapacidad visual. Y recordemos que cualquiera de nosotros puede ser ciego en algún momento de nuestra vida. Bueno, ahora volvamos otra vez en el cruce de Alameda con Larios y vamos subiendo por la calle Larios, pero, esto es un pero importante, tenemos una pequeña vocecita que según vamos caminando nos va indicando todo lo que aparece a nuestro alrededor. Nos va a avisar de los cruces de calle, nos va a avisar también de las tiendas que tenemos, de los restaurantes, nos avisará de paradas de taxi, paradas de bus. En Larios no, porque tengo entendido que es peatonal, pero bueno, en cualquier otra calle sí. Pues esa vocecita es Lasus. Lasus permite que tú puedas descubrir por ti mismo, con tu autonomía, saber qué es lo que hay a tu alrededor. Básicamente eso es Lasus y bueno, esta es la primera, pues la introducción que yo quería hacer. Bien. En segundo lugar, le voy a dar la palabra a Tatiana Alemán. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar preguntándoos, ya que el compañero ha empezado que cerréis los ojos, yo no voy a hacer otra cosa rara, pues se podría decir, sino que os voy a hacer una pregunta. Si vosotros os fueseis usuarios de sillas de ruedas, ¿creéis que tendríais preferencias distintas al resto de ciudadanos a la hora de planificar sus vacaciones? ¿Creéis que tendríais preferencias distintas? Yo creo que no. Yo creo que las personas, independientemente de las necesidades que tengamos, cuando venimos a Málaga, queremos comer en el Pimpi, bañarnos en la playa, visitar el Pompidou o tomar este vino blanco de manzanilla, ¿es verdad? Tomar el vino blanco de manzanilla. Es decir, un turista que tiene unas necesidades concretas de accesibilidad quiere hacer exactamente lo mismo que hacen el resto de turistas, pero ¿qué necesita para asegurar que sus vacaciones sean igual de satisfactorias o que tengan las mismas oportunidades que todos los turistas que tienen en ese destino? Necesita información.
información para planificar con antelación sus vacaciones, información para saber si el hotel al que voy, qué condiciones tiene ese cuarto de baño donde voy a dormir o donde me voy a bañar, si voy a visitar un museo y soy una persona ciega, si tiene guías con un canal de audiodescripción o si tiene información en formatos táctiles, o si voy, por ejemplo, a una oficina de turismo, si me van a saber atender y dar la información adecuada si solo me comunico en lengua de signos. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer con Tour for All es facilitar la planificación de las vacaciones a las personas con discapacidad y ofrecerles esa información que es relevante para decidirse por Málaga o por Sevilla, por ejemplo. Entonces, ¿qué es Tour for All? Tour for All es una plataforma, página web y aplicación móvil donde se ofrece información descriptiva sin emitir juicios ni negativos ni positivos sobre lo que los turistas se van a encontrar en ese establecimiento turístico. Esta metodología, Predif la creó en el año 2004 y la ha ido evolucionando cada año en un grupo de personas, entre las cuales hay personas con discapacidad. Están representadas gente de ONCE, de FEAPS, de Plena Inclusión, de FIAPA, de CENSE, el CEAPAT también ha participado en nuestros grupos. Y lo que hemos creado es una metodología de diagnóstico que, por un lado, un técnico de Predif puede hacer un diagnóstico de accesibilidad y decirle, fallas en esto y te recomendamos que mejores estos puntos de tu establecimiento, pero por otro lado, la metodología también te permite sacar esa información que es relevante para los turistas con necesidades de accesibilidad. Y no estamos hablando exclusivamente de silla de ruedas, estamos hablando de si yo tengo una alergia, una intolerancia alimentaria, si soy madre y estoy en el momento de lactancia, por ejemplo, si hay salas de lactancia en ese museo, si tengo un servicio de asistencia personal que puedo contratar en el destino para que me acompañe y me ayude a asearme, por ejemplo, en el cuarto de baño. Estamos hablando de necesidades que más tarde o más temprano todos vamos a tener en un momento de nuestra vida. Y con la nueva edición, esta aplicación se hizo en el año 2012 y ahora estamos presentando una nueva edición. Una nueva edición que tiene dos novedades en concreto. La primera es que antes no había interacción entre la aplicación móvil y el usuario, solo se ofrecía información. Y ahora hay interacción, ¿por qué? Porque los usuarios pueden meter datos sobre la accesibilidad de cualquier tipo de establecimientos turísticos. Sí, y con esto, si quieres, pongo mi vídeo y gracias. En VLSU Player. Es el VLC Player. Bueno, cualquiera, vale. Necesita audio. Gracias. ¿Buscas información fiable sobre accesibilidad cuando viajas? Te invitamos a formar parte de Tour for All, la mayor base de datos de recursos turísticos analizados por expertos y otros usuarios que te ayudará a planificar tu viaje.
Con Tour for All es muy fácil localizar hoteles accesibles para personas en silla de ruedas, transporte adaptado, encontrar restaurantes con cartas en braille o lo que necesites para disfrutar plenamente de tu experiencia turística. También puedes recomendar establecimientos, puntuarlos por su accesibilidad y guardar tus favoritos. Además, podrás comunicarte con otros usuarios que tengan tus mismos intereses. Descárgate la app o entra en tourforall.com y promueve el turismo accesible en el mundo. Muchas gracias. Quería, Tatiana, que viéramos ese vídeo. Ya sabéis que lo podéis descargar y después ya lo podéis visualizar. Vamos a seguir con la presentación para ir un poco más rápido. Rafael Arnaiz, de la Universidad de La Laguna, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el grupo de robótica de la Universidad de La Laguna, desde hace unos años nos estamos dedicando al desarrollo de sistemas de transporte inteligente. Empezamos con un carrito de golf eléctrico, de esos que se ven en los campos de golf, y lo automatizamos y le añadimos una serie de sensores para que fuera controlado por una computadora, detectara el entorno y navegase, sobre todo en entornos peatonales, en entornos no estructurados, porque cuando llevábamos un par de años trabajando en eso, Google, Volvo, Mercedes, todas esas grandes empresas se metieron también en el negocio de los coches autónomos, y entonces en la parte de las carreteras pues nos tuvimos que centrar más bien en quitarnos de ahí, de la parte de entornos estructurados, carreteras, e irnos más a entornos peatonales, que era digamos, un nicho menos explorado. Sin embargo, también hace como 1 año y medio, 2 años, llegamos hasta el final del desarrollo. El prototipo, que se llama Verdino, se desarrolló, lo probamos en La Laguna. La Laguna es una ciudad con una zona peatonal bastante grande y lo probamos allí, funcionaba muy bien, navegaba entre las personas, pero no conseguimos que ninguna empresa o ninguna fundación o el Ayuntamiento de La Laguna o alguien pusiera el suficiente dinero para trasladar esa tecnología que habíamos desarrollado en la universidad a un sistema comercial normal, para que la gente lo disfrutase, ¿no? Pero sí que nos recomendaron que a lo mejor un sistema de transporte como Verdino era quizás difícil de implantar en determinados núcleos urbanos, centros comerciales, lo que era nuestra idea, y que nos centráramos más en sillas de ruedas, que teníamos un nicho, que teníamos un mercado potencial mayor, que a lo mejor había subvenciones o ciertas facilidades para trasladar esa tecnología de fuera de la universidad al mercado. Y entonces, pues en los últimos años nos estamos centrando en el desarrollo de una silla de ruedas autónoma. Hemos utilizado la misma tecnología que con Verdino y la hemos, digamos, compactado en una silla de ruedas. Tiene una serie de sensores, detecta el entorno, navega entre las personas y ahora mismo hay varias formas de navegación con esa silla. Una de ellas es que el usuario le indique a qué dirección, digamos una dirección relativa a la silla, que si me quiero mover tantos metros hacia adelante o hacia detrás, y la silla tiene que buscar una zona libre de obstáculos en esa posición. Y luego una línea de desarrollo en la que estamos trabajando es que la propia silla, a través de cámaras principalmente, detecte el entorno, detecte los objetos que hay en el entorno y sea la que le indique al usuario qué destinos potenciales habría. De tal manera que a lo mejor se detecten umbrales de puerta para que la silla sepa a dónde tiene que ir si el usuario quiere abandonar una habitación, o detecte mesas para que le indique al usuario que se quiere acercar a esa mesa o una cama, etc. Entonces hemos trabajado o hemos entablado ciertos contactos con hoteles. Tenerife es una isla muy turística y hay una serie de hoteles que están bastante adaptados para personas con diferentes grados de discapacidad, y entonces en esos hoteles digamos que tenemos una posibilidad de plantear un primer prototipo con esta silla. Está adaptada para diversos grados de diversidad funcional. Tenemos diferentes tipos de interfaces cerebrales, de reconocimiento de la mirada, de reconocimiento del habla, sensores de movimiento como una especie de brazaletes que se ponen en los brazos y entonces pues digamos que haya diferentes inputs para que el usuario tenga diferentes formas de decirle a la silla cuáles son sus intenciones y agilizar al máximo la interacción entre el usuario y la silla a través de esos interfaces. De todas maneras, en la parte de preguntas y tal ya podemos extendernos más en este tema.
Y en eso estamos. Todavía está en desarrollo. Ojalá que haya alguna empresa, alguna fundación o algo que esté interesada en este tipo de tecnología y pueda sacarla de la universidad, porque muchos desarrollos muy interesantes se quedan en las universidades y al final la gente no los ve. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Digo, Rafael, tiene la palabra Ismael Lengua. Bueno, nosotros somos de la Universidad Politécnica. Yo pertenezco a un grupo de investigación, pues el Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas, que depende de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí llevamos desarrollando más de 10 años sistemas para el guiado de personas. Empezamos con un proyecto europeo y hemos continuado desarrollándolo. De hecho, hemos llegado hasta un nivel bastante aceptable ya y se ha creado una empresa. La Universidad Politécnica, junto con el Centro de Investigación, se ha creado una empresa para el lanzamiento del producto ya final. La Universidad Politécnica tiene el 10% de la empresa para que fuera un spin-off de la Universidad Politécnica y entrará dentro de los acuerdos que tiene digamos, los centros de investigación puedan lanzar junto con el profesorado que ha desarrollado el producto y pueda lanzar, digamos, esta spin-off, ¿no? La universidad, insisto, tiene un 10% de esta empresa y continuamos desarrollando los productos. Se le han dado a este producto, que concretamente se trata de unas gafas de visión estéreo. De hecho, si lo podemos ver en la página web. Esta es la página web de la empresa que es spin-off de la Universidad Politécnica. De hecho, la web se va a cambiar en breve y en breve habrá modificaciones y saldrán los nuevos productos que vamos a lanzar. Concretamente, pulsando en el botón de productos, allí se ven unas gafas que ya se desarrollaron como prototipo, en las que llevan 2 microcámaras muy pequeñas, integradas ya en el propio si se baja un poco más para abajo en la página, se ven esas gafas que hay ahí, son unas gafas de sol, que tienen integradas en la parte 2 microcámaras muy pequeñas que generan esta estereovisión y conseguimos captar, digamos, toda la profundidad de campo. Además de estas gafas y todos los entrenamientos que hemos ido haciendo en colaboración con la ONCE también, pues íbamos probando y añadiendo nuevos elementos. De hecho, ahí se indican los productos que se van a añadir y uno de los que habíamos presentado aquí pues era el reconocimiento de señalética para una persona. O también nos indicaban, dice, bueno, yo quiero ir a un restaurante y que me pueda leer un menú, sin digamos, la carta que tengo en el restaurante, sin la necesidad bueno, pues que yo coja un móvil o cualquier otro dispositivo, ¿no? Ya directamente integrado. Y de hecho lo íbamos integrando, así como reconocimiento de caras o reconocimiento de objetos, incluso latas o demás elementos que podían tener simplemente por reconocimiento de formas o reconocimiento de código de barras. Este ha sido el desarrollo que se ha ido llevando y que seguimos desarrollando. El Centro de Investigación y la Universidad sigue colaborando con esta empresa que ya lleva aproximadamente unos 3 años y ha conseguido también ahora la ayuda SME de la Unión Europea, la fase 1, y ahora se está pendiente de una ayuda europea de fase 2, de aproximadamente se han solicitado unos 2 millones de euros que ya permitirían sacar este producto directamente al mercado, ¿no? Con las últimas innovaciones que tenemos. Y en principio ese es en lo que estamos desarrollando y nos estamos ahí peleando con ello, que nos requiere bastante sudor. Pero bueno, en eso estamos porque también nos gusta ese tipo de desarrollos. Muchas gracias. Una vez que hemos planteado los diferentes proyectos que cada uno ha presentado al Congreso, normalmente en un Congreso hemos decidido en este Congreso que fuera una cosa más dinámica y plantear y reflexionar sobre algunos términos, más que cada uno por su cuenta explicara exclusivamente la aplicación que había desarrollado o el sistema que tenía. Como veis, tenemos desde sillas de rueda que son interactivas, pasando por sistemas de ayuda de movilidad de discapacidad visual, metodologías con APP, sistemas de gafas. Es decir, existen múltiples
múltiples tecnologías cada vez muy personalizadas que desarrollan o que cada vez se van haciendo más específicas en cada una de las diferentes discapacidades. Pero yo voy a ir un poquito más fuerte, vamos a ir un poco a romper un poquito de esquema. Vamos a hablar del turismo, ¿no? Porque son tecnologías aplicadas al turismo. Y entonces, lo primero que nos encontramos en el turismo es, desde mi punto de vista, y así os lo planteo a la mesa, a ver qué pensáis, es que la información turística está totalmente desestructurada. ¿Eso qué significa? Me refiero a la información de los destinos, ¿no? La mayoría de los destinos pues tiene una información sobre sus propios recursos que, primero, no está expuesta para todas las personas, para todos, sino que está puesta para una parte de la sociedad. Y otra cosa que ocurre es que la información, planteo yo, ¿no? La información está distribuida en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, está la web de la Oficina de Turismo de Málaga, está la APP, está la APP de la Diputación Provincial, del Patronato de Turismo, de la Junta de Andalucía, de Tour España. Entonces empiezan a haber una cantidad de información. Entonces, ¿cómo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo se podría solucionar desde un punto de vista de la accesibilidad esa información de manera que pudiera ser fácilmente consultable, accesible para todas las diferentes discapacidades o personas con diferentes discapacidades? ¿Creéis que hay algún procedimiento o cómo pensáis que se pueda solucionar? Es decir, no solucionar que yo hago algo concretamente para leer una carta, por ejemplo, por tocarlo, sino cómo podría, de alguna manera, estructurar esa información para que fuera accesible para todo el mundo. Venga, ¿quién es capaz de empezar a abrir el melón? Venga. Hombre, yo creo que no se puede evitar, porque el turismo se suele gestionar en el ámbito municipal, en el ámbito regional de las provincias y en el ámbito de la comunidad autónoma y el ámbito nacional. Yo creo que no se puede evitar tener distintos tipos de portales de turismo, porque la responsabilidad es una responsabilidad compartida y la promoción turística es una responsabilidad compartida. Lo que sí podemos evitar, o por lo menos es uno de nuestros objetivos en PREDIF, y que lo hemos dicho muchas veces, que no queremos que las aplicaciones donde existe información exclusiva de accesibilidad se convierta en un gueto, y que una persona con necesidades de accesibilidad solo tenga que ir a Tour for All para saber si puede visitar ese destino en España o no. Entonces, que la accesibilidad, y lo han dicho aquí muchas personas esta mañana, tiene que abordarse de forma transversal. Y ahora con las nuevas tecnologías, el hecho de poner esta información a disposición del mayor número de personas y en todos los portales es lo que debería hacerse. Nosotros, ¿cuál es nuestro sueño? Y muchas veces nos lo han dicho, estáis trabajando para dejar de trabajar, porque el día que Booking o el día que TripAdvisor o el día que en el portal de Spain.info exista información pertinente de accesibilidad, pues entonces ese va a ser el día que lo tendrán en el ADN y una herramienta como Tour for All ya no sea necesaria. Pero para mientras, y como representantes de las personas con discapacidad, lo que queremos es poner a disposición esta información para compartirla con otras plataformas del sector turístico y con los propios establecimientos turísticos. Es decir, proporcionar información es para el establecimiento un medio para alcanzar un número mayor de clientes, porque le distingue de otras casas rurales, de otros restaurantes que no ofrecen esta información y le genera confianza a sus clientes. Entonces, creo que es a lo que tenemos que llegar. Es decir, esto no es fácil. Yo, por ejemplo, entiendo lo que planteas, pero que la información sea accesible para todos es muy complicada porque no es accesible realmente
ni siquiera para la mayoría de la población. Es decir, es un problema tecnológico, vamos, digo porque soy del área, un problema tecnológico, y por eso lo saco en la mesa, de que para mantener la información hay que generarla en múltiples plataformas, ¿no? Entonces, cuando tú generas una información turística en una plataforma de un ayuntamiento, en la parte turística, cuando la generas en una plataforma de un operador turístico o cuando generas la información en una empresa turística, esa información está siendo no consultada por múltiples sistemas tecnológicos, sino reescrita en ese sistema. Entonces, eso es un problema que hay que abordar, que es, digamos, la posibilidad de que la información esté en un lugar y todo el mundo la pueda recoger. Hasta que no se llegue a ese punto será prácticamente imposible, ¿no? Es lo que yo planteo. Y lo voy a hilar ahora con otra pregunta que yo creo que también es muy interesante para los que desarrollan cuestiones de movilidad urbana. Cuando desarrollamos, ¿cómo podemos abordar desde el punto de vista de movilidad urbana el entorno urbano construido ya? El entorno urbano construido. Es decir, nosotros tenemos una ciudad determinada, podemos hacer aplicaciones, pero ¿de qué manera veis que podría interactuar con ese entorno urbano construido? Es bastante complicado, desde mi punto de vista. De alguna forma pondría énfasis sobre todo en el tema de la complementariedad, en el sentido de que, digamos, estamos hablando, pues Tour for All es transversal, por así decir, luego, Ismael y yo nos dirigimos sobre todo a las personas con discapacidad visual, Rafael a las personas que tienen discapacidad motora. Es importante el tema de la complementariedad. Si te fijas, no es que Ismael y Francisco sean competencia, nada de eso. Hasta que todo lo tengamos en un único repositorio, por así decir, pues de alguna forma tenemos que ir utilizando distintos sistemas, distintas opciones que son viables. Y en cuanto a lo que decías de la accesibilidad, por ejemplo, Lazus permite a los ayuntamientos que son clientes, por ejemplo, el primer ayuntamiento que tenemos es el de Alcalá de Henares y estamos trabajando ya con otros ayuntamientos, permite saber cuáles son las áreas más o menos transitadas por los usuarios de Lazus. Esto es una información que para el ayuntamiento tiene relevancia porque luego fácilmente la pueden tener en cuenta para posibles planes de urbanismo y accesibilidad. Saber cuáles son las áreas más o menos transitadas. Sería, digamos, un valor añadido que damos desde el punto de vista de accesibilidad y de urbanismo. Luego, adicionalmente, no lo he dicho en la presentación previa, pero Lazus permite añadir cualquier punto y cualquier información. Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya establecimientos accesibles o establecimientos accesibles para pues que tenga a lo mejor carta accesible o para una diversidad funcional concreta, pues igualmente lo podemos recoger. Pues eso serían pues algunas aportaciones que podemos hacer desde Lazus para mejorar la accesibilidad actual como también la futura para planes de urbanismo y accesibilidad. Desde el punto de vista de la aplicación en la que nosotros trabajamos, al ser una silla de ruedas autónoma, tiene una serie de sensores con los que detecta el entorno, no solo los obstáculos, personas, mobiliario, etcétera, sino también los obstáculos estáticos que haya, las paredes, lo que es la estructura de los edificios. Entonces, normalmente con este tipo de sistemas siempre hay dos formas de trabajar. O trabajamos sin un mapa del entorno previo, en el cual el sistema se vuelve reactivo frente a lo que hacen las personas, entonces simplemente pues, se dedica a navegar por ese entorno sin chocarse, o bien funciona un poco como las aspiradoras Rumba que podemos poner en casa. Hay una fase en la que se dedica a investigar el entorno y crea un mapa. Y una vez que tiene un mapa, ya nosotros sí que podríamos decirle a la silla
a qué habitación queremos ir o si queremos ir a otro edificio, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista sí que es muy interesante si se implantasen este tipo de sistemas en diferentes edificios, ciudades, etcétera, que hubiera un repositorio con los mapas que va creando, sobre todo de interiores y con rutas accesibles entre diferentes puntos dentro de esos edificios, para no tener que hacer el trabajo 2 veces y para que la implantación de estos sistemas fuera muy rápida. Es un poco como pasa con Google, que tiene una red de carreteras ya que la gente se las puede descargar en sus vehículos. Pero no hay una red similar de rutas accesibles, sobre todo en interiores, que ya esté desarrollada. Entonces, digamos que si esa información estuviese centralizada, para todo este tipo de vehículos inteligentes, que en un futuro va a haber una implantación, esperamos, a gran escala, digamos, cuando se están abaratando mucho las tecnologías que hacen que estos vehículos todavía no los veamos por ahí, pero dentro de 5 años los sensores de los coches, sobre todo, van a caer tanto en picado los precios que veremos cada vez más. Entonces, supongo que surgirá a la vez un repositorio general con rutas para que este tipo de vehículos puedan navegar. ¿Quién sería, desde vuestro punto de vista, los encargados de empezar a generar ese repositorio? Es decir, porque eso es muy importante. ¿Quién empieza a hacer eso? Es decir, si os dais cuenta, en otro tipo de información, al final los repositorios lo están manejando pues grandes empresas tecnológicas como Google, etcétera, pero no le han prestado la suficiente atención a este ámbito. Entonces yo creo que una oportunidad, ¿no? Planificar de alguna manera esa gran estructura de información accesible desde donde cualquier aplicación de las que desarrolláis podía recoger o ¿quién creéis que podía ser? ¿Los destinos? Desde algún, no sé, es un poco la idea, porque yo creo que a veces empezamos, os lo planteo, ¿no? Desde mi punto de vista, empezamos la casa por los tejados, ¿no? En el sentido de que estamos desarrollando muchísimas aplicaciones, pero realmente el contenido de lo que va a vivir esa aplicación no es coherente, con lo cual al final es como yo siempre pongo los ejemplos, que el que me haya visto alguna vez ya me habrá escuchado, cuando se ponen en las ciudades pantallas táctiles, ¿no? Y todo el mundo llega el primer día y al segundo día y al tercero dice, ¿para qué voy a ser así? Si es lo mismo que puse ayer y antes de ayer. ¿Qué ocurre? La información no está actualizada de accesibilidad. Entonces, yo creo que habría que trabajar desde el punto de vista con los destinos, para no que la información estuviera, como decía Tatiana, como un gueto, sino que toda la información que se pusiera ya tuviera ese componente de accesibilidad, ¿no? Hacer de alguna manera ese plan, ¿no? De alguna manera, tanto a nivel de información como a nivel de información del espacio construido, que es lo que decía antes. Y esas dos interacciones, porque muchas veces estamos haciendo múltiples apps o múltiples aplicaciones que realmente después no las utilizamos, porque no tienen un fin determinado, ¿no? Es un poco, no sé si tú querías añadir algo, Imán. Un poco a incidir en esa parte. Por ejemplo, la aplicación que nos hemos hecho con respecto a las gafas, pues todas las entrevistas que íbamos haciendo y todas las pruebas que íbamos haciendo nos decían, bueno, pues yo quiero que además, pues cuando vaya a un restaurante, como comentaba antes, pues me lea la carta, ¿no? La carta del menú o cuando vaya a un restaurante y esté en la puerta me lea dónde estoy, ¿no? O me geolocalice y me diga estoy en un restaurante, incluso sea capaz de leerme pues si hay pues un menú justamente en la puerta, ¿no? Yo me acerco y me lo detecta y me lo lee, ¿no? Y todo eso eran necesidades que nos iban solicitando. Así como nos decían, bueno, pues también sería interesante que yo llego, abro la nevera y me dice lo que hay en la nevera o abro un armario. Y todo eso lo íbamos integrando. Y todo eso nos llevó a que el desarrollo del software fuera un software abierto. Quiero decir, nosotros generaremos un software abierto para que cualquier aplicación que vaya surgiendo, nosotros o la empresa que quiera lo pueda ir integrando, ¿no? en este dispositivo. Y ser totalmente abiertos para que cualquiera pueda utilizarlo y cualquiera pueda programar. Incluso que sea muy accesible a aplicaciones móviles, ¿no? Que decían, bueno, pues yo tengo una aplicación que lee colores que me gustaría también integrarlo en el dispositivo. Y nosotros hacemos esa pasarela que fuera pues transparente prácticamente para el usuario, ¿no?
Por eso, a la hora de cuando se generen repositorios o cuando se generen, digamos, estas bases de datos, ¿no?, más grandes, pues que los dispositivos sean abiertos y, digamos, no sean aplicaciones cerradas, ¿no?, que, digamos, decir, bueno, pues nuestra aplicación o las aplicaciones, que yo un poco creo que sea esa tendencia, sean abiertas para que cuando surja algo sean perfectamente acoplables, ¿no? Digamos como el mapa de Google Maps, que bueno, yo puedo ir poniendo capas una encima de otra, ¿no? Pues pongo una capa donde están los hoteles, una capa donde están los hoteles accesibles, donde están las rutas accesibles, ¿no? Y era un poco eso lo que nos iban solicitando, ¿no? Y hacíamos reingeniería, ¿no? Decir, bueno, nosotros lo estábamos haciendo un poco cerrado y dicen, no, todo lo contrario, tenemos que hacerlo abierto para que digamos que todas esas aplicaciones o todas esas capas que se pueden ir poniendo o aplicaciones nuevas que vayan surgiendo, pues sean capaces digamos, de integrarse de una forma transparente para el usuario, ¿no? Sin necesidad de que tenga que comprar una nueva aplicación o la puede integrar perfectamente, ¿no? Tipo Google Maps con las diferentes capas, ¿no? Un poco. Esa es nuestra estrategia. Seguro ya lo sabéis, pero es un tanto redundante. Google Maps no es lo más accesible del mundo. Entonces, muchas veces es la referencia, pero estamos partiendo de una referencia que no es la mejor desde el punto de vista de accesibilidad, obviamente. Yo sí quisiera decir algo respecto a este punto. Yo creo que los municipios y los ayuntamientos sí tienen un papel fundamental en esto. Y lo cuento, bueno, en una localidad donde existe una organización de Prediv, no voy a decir el nombre, se quejaban que este ayuntamiento invertía mucho en nuevas tecnologías, pero no resolvía los problemas que en el día a día tienen las personas con discapacidad y que las aplicaciones dejaban que los ciudadanos no utilizaban las aplicaciones. Entonces, si realmente valoramos el número de aplicaciones que nosotros tenemos descargadas en el móvil y cuántas utilizamos de verdad a diario, pues es una minoría de esas muchas aplicaciones que tenemos descargadas. Entonces, yo creo que el ayuntamiento, ¿qué papel tiene que jugar? Y aquí yo no sé si va a haber alguien de CENTAC en el Congreso, no lo sé, pero creo que están haciendo una iniciativa muy importante en Alcalá de Henares, donde junto con el ayuntamiento están trabajando en convertir esa ciudad en una ciudad inteligente, prestando una serie de servicios útiles para los ciudadanos y complementarios entre sí, a través de aplicaciones móviles como está creada por Fundación Vodafone, la que te lee el medicamento accesible, por ejemplo, para personas con discapacidad. Nosotros efectivamente estamos trabajando ya en el proyecto de Alcalá de Henares Ciudad Accesible, la que tú dices. Hay una que se llama Medicamento Accesible, luego hay otra que pone .dis, que es la carta de braille también accesible. Luego hay la llamada taxi para personas con movilidad reducida, sí. Plazas de parking también con movilidad reducida. Es una serie de sí. tecnologías que estamos aplicando ahí. Entonces, ahí es donde yo llego en el punto. Me parece, además, muy interesante, pero Alcalá de Henares diseña eso y entonces pues nos vamos a otro municipio que esté cercano y lo diseña también, pero tendrían que ponerse de acuerdo para que el diseño fuera coherente, porque si no dejaría de ser inteligente en el momento que salga de Alcalá de Henares y me meta en otro lugar, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, son iniciativas que deberían por eso decía yo al principio, plantearse a un nivel, hay que hacer primero un planning con toda esta estructura para que todo el mundo la pueda aplicar. Eso pero, ¿cuándo se va a extender eso? Si es realmente útil para el ciudadano y es fácil de utilizar. Por ejemplo, hay una aplicación en Madrid que se utiliza muchísimo y nos estamos yendo un poco el tema, pero es el tiempo que tienes que esperar en la parada de autobús para saber en qué momento llega el autobús que estás esperando. Y esa aplicación, mucha de gente de mi entorno la utiliza. ¿Por qué? Porque es útil y te facilita la vida. Entonces,
¿Cuándo un sistema llega a extenderse más allá de un municipio, de una provincia, de una comunidad autónoma? Cuando realmente está resolviendo una necesidad real de los ciudadanos, creo yo, y da una respuesta real a ese problema. Es mi punto. Muy bien. Bueno, no sé por la hora cómo iríamos, que hemos empezado un poquito más tarde, pero no sé si queréis decir algo más. Bueno, le iba a preguntar a él porque tenía interés, creo que no lo había... dentro a Francisco de la empresa LASU, la iniciativa que vosotros habéis desarrollado, que habéis hecho en colaboración con algunas otras empresas, con personas... Bueno, la iniciativa nuestra, pues obviamente nosotros comenzamos pues haciendo un desarrollo informático, pero yo no me centraría tanto en el desarrollo informático, en hablar del algoritmo nuestro y demás. Obviamente es importante, pero lo fundamental, desde prácticamente el primer día hasta el día de hoy, es que desde siempre hemos tenido en consideración las observaciones que han ido haciendo nuestros usuarios. Eso para nosotros ha sido fundamental. Y al empezar no fue sencillo, porque pues al final nosotros nos dirigimos a personas que son ciegas o con discapacidad visual. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es un poco lo que yo os pedí al principio, que es cerrar los ojos y empezar a pensar, ponernos en los zapatos de cómo interactúan ellos, de cómo interactúan las personas que tienen discapacidad visual. De esta forma hemos ido añadiendo muchísimas nuevas pues funcionalidades y actualizaciones del sistema en base a sus sugerencias. Por ejemplo, nosotros comenzamos con algo que llamamos modo linterna. El modo linterna es, dependiendo de hacia dónde tú apuntes con el teléfono, te va a indicar cuál es tu posición con respecto a cualquier punto. Te indica si estás hacia la izquierda, hacia la derecha o si estás relativamente centrado del punto que hayas detectado. ¿Cuál es el problema? Eso crea inseguridad, crea que se les pueda caer el teléfono, crea que incluso se lo puedan robar. Entonces, por eso diseñamos algo que se llama modo 360 grados. El modo 360 grados lo que te permite es que tú puedes llevar el teléfono en el bolsillo, te va a ir indicando de la misma forma cuál es tu posición con respecto a cualquier punto. Te va a decir pues semáforo adelante a la derecha o semáforo a las 2, dependiendo de la hora, pues de la hora de reloj. Pongo esto como ejemplo para poner el énfasis especial en lo importante que es estar en contacto con el cliente y entender bien cuáles son sus necesidades. Muy bien, yo creo que es el momento de un poco de abrir, aunque ya es la hora de terminar, pero hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Así que nos colamos un poquito, ¿eh? Bueno, me deja un poquito. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacer a la mesa sobre los temas que estamos hablando? Venga. Tatiana. Habías hablado antes que había también en la aplicación un apartado para la gente que tenía algún tipo de problema de intolerancia alimentaria, ¿no? Y tema de gluten, me imagino, la lactosa. ¿Qué garantías tienen estas personas cuando van a un restaurante de que el restaurante ha pasado unos controles y que no, ¿sabes? Que no le van a dar, porque se sabe que pasa mucho y muy a menudo en todo tipo de restaurantes que te dicen que sí, que tienen comida para celíacos y luego te dan gluten. Entonces, no sé si hay algún tipo de control o... Pues ahora es obligatorio para los restaurantes que tengan una carta donde te marcan los ingredientes de los platos, de forma que si tú eres intolerante tienes un pictograma que te indica que ese plato lleva leche, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa. Pero garantía real que el cocinero no le ha puesto leche a un plato que dice que no lo lleva, pues eso yo creo que no podemos tener ninguna garantía más que creer en que lo que dice la carta lo van a cumplir a rajatabla. Habrá unos controles que ya no son parte de mi ámbito de trabajo, que no te puedo aclarar en ese punto. En nuestra aplicación, por ejemplo, lo que sí queríamos era recoger el máximo, o por lo menos el máximo de necesidades de accesibilidad o las más comunes. Y por eso en el cuestionario que hemos creado, que lo podéis cumplimentar cada uno de vosotros, te va a preguntar si tienen carta donde se indican
que está adecuada para personas con intolerancia, o que si tienen menú para gente con alergias son intolerancias. No recuerdo exactamente cómo dicen, pero yo lo que os animaría sobre esto, o sea, y aquí mi minuto de publicidad, que os descarguéis esta aplicación. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer con esta aplicación es generar a los turistas con necesidades de accesibilidad mayor confianza para viajar. Y esto no lo puede hacer un grupo limitado de personas. Es un compromiso social. Creo que nos involucra a absolutamente todos los ciudadanos. Es una cuestión de responsabilidad social. Y si tú crees en la accesibilidad y si tú crees que la accesibilidad es útil para un grupo grande de ciudadanos y para nosotros también, pues os animo a que seáis activos utilizándola. Y allá donde tú vivas, pues en Canarias o en cada uno de nuestros sitios, en los bares que están al lado de vuestra casa, que pongáis la información en la aplicación, porque nunca sabes si algún día otra persona la va a consultar y les has resuelto la vida prácticamente poniendo esa información. ¿Alguna pregunta más? Venga, una más. ¿No? Nadie se anima. Venga. Bueno, entonces yo simplemente agradecer, por supuesto, a todos los componentes de la mesa el esfuerzo que han hecho por presentarnos y que no lo hemos dejado del todo, porque ellos lo que querían era haber presentado cada uno su parte, porque yo creo que tiene muchísimo trabajo todo lo que han hecho cada uno desde la empresa, como del grupo de investigación, como también como lo de la asociación Predif, ¿no? Y yo me quedaría con un poco con lo que ha dicho Tatiana al final. Es decir, yo creo que es fundamental que toda la información sea turística, porque aquí estamos en una mesa de aplicaciones tecnológicas al turismo, pero toda la información turística, urbanística, del territorio, la información general, realmente toda esa información esté de alguna manera diseñada y parametrizada para que todas las aplicaciones que se desarrollen sean capaces, bien ha dicho antes Ismael, de poder integrarse, y así tendríamos buenas aplicaciones visuales porque te podría recoger la información, grandes aplicaciones de robótica porque tendría información de determinados territorios cuando te estás moviendo y la podría almacenar anteriormente. Yo creo que es la base, ¿no? La base de toda esta aplicación. Pero nada más, yo simplemente daros las gracias y gracias a la organización por haberme permitido estar aquí. Y aunque me avisaron demasiado tarde, pero bueno, es de broma. Bueno, pues entonces nada, muchas gracias a todos.